Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Yo soy José Peguero y te pido por favor que te suscribas activando esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día sobre lo que está aconteciendo en nuestro país. Hace aproximadamente una hora, la jueza Kenya Romero dispuso del envío hasta la cárcel de Najayo de Luis Dicent, ex administrador de la Lotería Nacional, así como de otras dos personas implicadas en el fraude cometido aquel pasado 1 de mayo y donde se evidenció que hubo un sorteo amañado y en el que ellos supuestamente lograron recaudar más de 500 millones de pesos producto de apuestas, y es por ello que se le está acusando de estafa, lavado de activos y asociación de malhechores. A continuación ofrecemos estos datos para que ustedes estén empapados de la Operación 13. Y es que dicen el banquero William Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio estarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres. Romero dispuso que la prisión preventiva sea de 1 año. Mientras que el chofer Rafael Mesa, el no vidente Miguel Mejía y el camarógrafo Edinson Perdomo Peralta, a estos se les impuso presentación periódica. A los dos últimos, además, tienen el impedimento de salida del país y deberán pagar una garantía económica. Y en arresto domiciliario está la presentadora Valentina Rosario, así como los técnicos Carlos Berigüete, Jonathan Brea y Felipe Santiago Toribio. Ustedes recuerdan que Miguel Mejía llegó a admitir en El Sol de la Mañana que le pagaron o que le prometieron 800,000 pesos para que él fuera habilidoso, haciendo creer que estaba pasando el bolo a esta presentadora, que después se vio entre la espada y la pared, y donde sus abogados y representantes legales indicaban que la misma era una madre soltera que sentía temor, que también tenían miedo de que ella fuera detenida frente a sus hijos, etc. Sucede que ella recibirá entonces la prisión domiciliaria, mientras que también hay que decir que la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tomó esta decisión tras conocer durante 2 largas audiencias la acusación del Ministerio Público bajo los cargos de estafa, lavado de activos y asociación de malhechores contra 10 imputados. En principio, el Ministerio Público estaba solicitando prisión para 8 de los imputados y luego varió este pedido por arresto domiciliario contra 4 de los señalados en este fraude. En este fraude que no solamente se quedó en la República Dominicana, sino que las apuestas, de acuerdo a las investigaciones, esas apuestas se dieron en territorio norteamericano, así como en Europa. Entonces, el Ministerio Público ahora tiene la tarea de conseguir suficientes evidencias que pueda probar que hubo lavado de activos, que sería el cargo mayor por el cual el ex administrador de la lotería deberá permanecer preso. Estamos hablando de que esto es simplemente prisión preventiva, en lo que se dicta la apertura a un juicio de fondo, pero para ello el Ministerio Público debe sustentar el caso mucho más y no solamente contar con la delación de Miguel Mejía y de los demás implicados, así como de la presentadora, sino de tener mucho más data, que esa data y todos sus datos puedan entonces ser utilizados por un juez y valorados de forma positiva para dejar en prisión a los responsables que jugaban con la inteligencia de los jugadores, de aquellas personas que diariamente dejan incluso hasta de comer o de cumplir con el sustento de sus hijos para ir a soñar y a creer que a través de la Lotería Nacional y de las demás
van a resolver esas necesidades básicas que a veces no se pueden cumplir con un simple empleo. Entiendo yo que la justicia sigue dando muestras de que no solo persigue a los adversarios del gobierno de Luis Abinader, sino que también tiene la libertad de perseguir y de juzgar a aquellos que pertenecen a su gobierno. Y el presidente había sido enfático en otras oportunidades, manifestando que quien se equivoque deberá presentarse ante la justicia y que él no va a proteger a ninguna de esas personas. Pero lo curioso de este caso es que el administrador, en aquel entonces de la lotería, una vez se destapó ese escándalo, ustedes observaban que permanentemente estaba señalando al Partido de la Liberación Dominicana, así como que le querían hacer un daño, que él estaba limpiando la lotería, que él estaba haciendo una buena labor. Se puso en la primera línea cuando el caso se dio a conocer, sometiendo a la presentadora, sometiendo al no vidente, sometiendo al camarógrafo, pero resulta que detrás de ese ex administrador de la Lotería Nacional había una serie de casos que el presidente de la República Dominicana debió estar informado sobre esa persona que estaba nombrando, porque en Bonao lo conoce todo el mundo y su historial es de amplio conocimiento. Una persona que llegó a simular incluso hasta tener cáncer. Señores, el país no es un relajo para que cualquiera que tenga una serie de deficiencias mentales llegue a un puesto público. Y sobre todo por la forma en que llegó este señor. Llegó de la mano del diputado de Bonao, que invirtió mucho dinero en la campaña política de Luis Abinader en el año 2016 y que en el 2020 también volvió a invertir mucho dinero. El propietario de las bancas OM, el propietario de Lotedom y quien tiene también inversiones dentro del sector de las bancas en otras loterías privadas. Entonces volvemos a lo mismo que hemos planteado en otras oportunidades. ¿Por qué se ponen funcionarios ligados a determinados sectores a cubrir esa necesidad que está demandando el pueblo de los servidores públicos? Es mejor poner a alguien que conozca del tema, que conozca de la situación, pero que no tenga un conflicto de intereses como ocurrió en ese instante, porque ese señor, ese ex administrador de la lotería, todavía figuraba como directivo en Fenabanca y se evidenció que tenía inversiones dentro de este sector. Triste es saber que la Lotería Nacional estaba organizando sorteos que no le pertenecían, sorteos no regulados, porque esto es lo que públicamente se sabe, lo de ese engaño, donde ellos no querían que los sorteos fueran transmitidos masivamente, donde procuraban hacer trucos con los camarógrafos, donde presentaban imágenes borrosas o de baja calidad para que la gente no pudiera distinguir entre si se estaba entregando o no el bolo o si previamente la presentadora lo tenía en la mano. Yo asumo, y es algo personal, que no era la primera vez que ocurría. Probablemente esto pasó decenas de veces sin que nadie se pudiera percatar, porque ellos tenían todo amarrado y la justicia ha explicado que deberá ser comprobado ante los tribunales que el ex administrador había planeado todo esto mucho antes de llegar a ese puesto que le asignó el presidente de la República. Entonces no se conforman simplemente con ser ricos, producto de la ignorancia del pueblo con las bancas, sino que quieren más. Ahí vienen los problemas, la avaricia del ser humano de acumular riquezas. O sea, ya tú estás bien, tienes con qué conseguir el sustento de tu familia, con qué vivir cómodamente, pero no, quieren más. Y en este caso, está demostrado que muchas de esas bancas que eran socias del ex administrador de la lotería no vendieron el número 13 y pagaron los platos rotos a aquellos que no pertenecían a esos consorcios, porque además de quebrarlos, lo que buscaban era
comprar esas pequeñas bancas a precio de vaca muerta para expandir esos emporios antes mencionados en este video, para expandir a esas loterías, porque era para ellos mucho más fácil comprar las quebradas porque tendrían que pagar mucho más si estaban funcionales. Eso es lo que hay detrás de todo este caso. Y ojalá que Wilson, que Jenny, que Miriam y que todos los implicados en investigar a profundidad esta operación 13 lleguen mucho más arriba. Ellos son la cara visible del fraude, pero hay otros que deben ser citados y hay otros que deben pagar también con cárcel por el daño que le han hecho a la población dominicana de jugar con su inteligencia y sobre todo jugar con la credibilidad de esos sorteos que hoy día la gente ya no siente tanta confianza de llevar su dinero a intentar pegar en uno de esos 18 sorteos diarios. Que a todo esto las autoridades no se han pronunciado sobre ese tema. No es posible que tengamos 18 sorteos diarios. Mañana, tarde y noche aquí se está apostando mucho dinero y de acuerdo a cálculos del Ministerio de Hacienda, en el país se apuestan más de 200 millones de pesos cada 24 horas. Esto es algo insólito e insostenible y lo único que hace es multiplicar la pobreza y hacer ricos a determinados sectores mañosos, mafiosos y quién sabe qué otra cosa. Recuerden compartir y comentar este contenido para que tenga mucho más alcance. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Bye bye.